La importancia de los insectos en mantener la salud del medio ambiente. Parte 1. Introducción. Los insectos. ¿Qué sabe acerca de los insectos? ¿Son pequeños? ¿Son numerosos? Alguna gente dice que son repugnantes o dan miedo. Bueno, ¿me creerás si yo te diga que los insectos son muy importantes para la salud del mundo? Los necesitamos. Y hoy vamos a aprender sobre de la importancia de los insectos en mantener y mejorar el estado del medio ambiente. Es importante saber cuando digo los insectos, yo incluyo los animales que se llaman insectos por los científicos y otros animales que están sabidos como bichos coloquialmente, como las arañas, los caracoles y más. En las palabras de mi español favorito, ¿estáis listos? ¿Estáis listas? Pues venga, empezamos. Parte 2. El papel que los insectos juegan en mantener el medio ambiente. Parte 2, sección 1. La polinización. Durante nuestras vidas cotidianas, a veces es fácil de olvidar que los insectos están presentes. Otras veces es fácil a desear que no existan. Pero sin insectos, nuestro mundo no funciona. En mi opinión, la mayoría de gente sabe que las abejas y las mariposas son importantes de la salud de las flores. Las mariposas y las abejas polinizan las flores porque cuando vuelan de flor a flor colectando um, el polen de las flores les pega a los insectos que están colectando el néctar. El polen es el material masculino de reproducción de las plantas que florecen. Lo necesitan para reproducir sexualmente. La polinización de la flor ocurre cuando el polen llega a la parte de la flor que llamada el estigma. Es verdad que las abejas y las mariposas les ayudan mucho las flores, pero sola no trabajan. Cualquier tipo de insecto que se mueva de flor a flor les ayuda mucho en polinizar las flores. Además, la relación entre insectos y plantas que florecen no tiene solo un lado. También los insectos benefician de la relación que tiene con la flor. Algún insecto come el néctar de las flores, mientras que otro insecto come el polen. Algunos insectos comen los dos, como las abejas. Esta relación entre las plantas que florecen y los insectos es imperativo de la salud del mundo. Aproximadamente 80% de las plantas que florecen necesitan un polinizador para reproducir y propagarse. Es estimado que alrededor de 30% de la comida que disfrutamos y necesitamos se requiere los polinizadores para sobrevivir. Parte 2, sección 2. La descomposición. La polinización es de gran importancia al mundo, pero los insectos no dejan ahí. Juegan otros papeles importantes también para mantener la salud de los ecosistemas lo que viven, como la descomposición del material orgánico. Sin insectos, la naturaleza estaría llenada con los restos de los animales muertos, las hojas caídas y otros materiales orgánicos. Los insectos descomponen al material orgánico y lo cambian a una forma más simple, el cual es más fácil de consumir para las plantas y otros animales. Este proceso circula los nutrientes que están presentes por el
ecosistema local y es crucial para la salud de los ecosistemas por todo el mundo. ¿Cuál tipos de insectos descomponen los materiales orgánicos? ¿Orgánicos? Pues dejamos decir en el caso de los restos de un animal, primero llegó la moscarda. Luego, la moscarda pone los huevos en el resto de un animal. Después de gestar, la larva de la moscarda se alimenta del cadáver. Y pues me ocurre que las moscardas no son el animal que es más encantador o más encantadora. Y estoy de acuerdo que las larvas son repugnantes, pero sin embargo preforman una función muy importante. Más luego llegan los escarabajos de carroña y ellos descomponen más al cadáver. Cuando progresa la descomposición, las hormigas y otros animales carroñeros terminan de consumir los restos del animal. Y ahora los nutrientes han vuelto al ecosistema. A la tema de los restos de las plantas, nosotros tenemos las termitas que consumen la madera muerta. Creo que mucha gente tiene miedo de las termitas porque puedan comer la madera de las casas. Y eso es verdad, pero en la naturaleza este papel es importante. En muchos ecosistemas, los milpies descomponen las hojas que han caído por el bosque y las cucarachas comen casi todos tipos de material orgánico. Apoyan mucho con la descomposición de estos materiales. Ahora vamos a aprender acerca del insecto favorito de mí. Pues no es un insecto literalmente, pero es un artrópodo que es relacionado más cerca a los cangrejos y los camarones. Este bicho se conoce como la cochinilla o el isópodo. Creo que este bicho es un gran encantador. Los isópodos descomponen la mayoría de los materiales de las plantas que están descomponiendo. Comen la madera muerta, las hojas caídas, las heces de animales, los líquenes y más. Ahora dejamos ir a un mundo diferente, debajo del mar. En el mar profundo, un tipo de isópodos que son enormes existe. Ellos juegan un papel en un tipo de ecosistema raro. Cuando una ballena muera, el cadáver de la ballena se cae al fondo del mar. Donde el cadáver se caiga es en ese lugar un ecosistema temporal está nacido. Los llamamos a whale fall en inglés. Los restos de la ballena llega a ser una fiesta para varios tipos de vida acuático. Puede sostener vida en formas diferentes por muchos años, casi como un oasis debajo del mar. Encerrar los insectos u otras criaturas se conocen como bichos están de gran importancia de reciclar los nutrientes dentro de un ecosistema y de limpiar la naturaleza de plantas muertas y animales muertos. Entonces, bienvenido al fin temprano del proyecto. Originalmente tuve más temas a los que quise cubrir, pero en este momento me ocurre que no tengo el tiempo. Sin embargo, todavía
todavía quiero compartir unos pedazos de las partes las que no he terminado. El título de parte 2, sección 3, fue hacer el controlar de las pestes y fue a cubrir los insectos que son beneficios para controlar otros animales o insectos que son pestes a los seres humanos, como las mariquitas. Ellas comen los áfidos por toda la vida de ellas, o los caballitos del diablo. Comen ellos muchos insectos diferentes, pero más importante, comen los mosquitos. Ellos comen la larva de los mosquitos cuando el caballito del diablo es una ninfa, y comen los mosquitos adultos cuando son adultos. Otro insecto que es una depredadora es la mosca ladrona. Come muchos tipos de insectos también y le detiene a su presa cuando la presa está volando. En este caso, la presa es un caballito del diablo. También tenemos la parte o sección para discutir la disminución de la población de los insectos en todo el mundo. En los últimos 40 años, la población de los ha declinado aproximadamente 45% según los científicos. Este hecho me da horror. Muchos factores contribuyen a la disminución, como el perder de los hábitats, el cambiar del clima, los pesticidas, la contaminación de la naturaleza, la contaminación de luz y las especies invasivas. También quise incluir una parte sobre cómo nosotros podemos ayudar a la población de los insectos, pero este es demasiado de escribir por el tiempo lo que tengo. Más simple, tenemos que hacer el contrario de la información ya presentado en el último párrafo. Pues aquí estamos una vez más. Como siempre, deseo agradecerte, Fernando, pera no es una palabra, para darme el consejo que me deja desarrollar mis habilidades de escribir, leer, hablar y entender la lengua de español. Yo he disfrutado este semestre mucho y me gusté la estructura de las presentaciones, las pruebas y las plumas, aunque las plumas llegaron a ser una poca tediosa cerca del fin del semestre. Disfruté al hecho que la clase tuvieron que presentar cada semana. Este hecho me quedé usar el lenguaje constantemente por todo el semestre. Tuvimos un montón de estudiantes y estoy curioso ver los cuales de ellos quedan para el próximo semestre. O quedan? Probably subjunctive there, actually. Estoy curioso ver los cuales de ellos que queden para el próximo semestre. El proceso de hacer este proyecto fue divertido para mí, pero como usual yo tengo demasiadas ideas y yo siempre empiezo de hacer el proyecto demasiado tarde en el semestre, pero es posible que sea mejor que no haga yo un video que dure más o 20 minutos o más. Me siento como
debo decir más, pero me siento como eso por toda mi vida. Por eso, voy a terminar el proyecto. Muchas gracias, Fernando. Estoy muy, muy agradecido con tú. ¿Con tú o con ti? No sé, con ti probablemente. Am, y espero que descanses bien, amigo. Me descansaré muy bien. Descansaré el cuerpo, descansaré la mente para que yo esté listo para caber más información dentro de la cabeza. Disfruta la Navidad y que tengas un próspero año nuevo. Te veré el 5 de enero. Hasta luego, amigo mío. Chao.